Esto es Tritonus, un espacio perceptible al oído en un intervalo semanal. Tritonus, con los invitados y los temas de hoy. Prepárense. Un saludo para todos ustedes que nos acompañan a esta hora, cuando nos reunimos aquí para hablar de cultura. Estamos saludando a Carlos Eduardo Fonseca Correa, actor y realizador audiovisual. Carlos, qué placer, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, tu carrera como actor te ha llevado a participar en varios seriados, de novelas, de la televisión colombiana. ¿Cómo fue esa experiencia en esa producción llamada La Madre? Fue extraña, porque yo venía de rodar una película que se llama Malos Días, y hacer cine es diferente. Entonces yo venía en caliente, venía feliz, y dije, bueno, me enviaron los libretos por correo, yo llegué a la locación, y voy en mi cuento, y de pronto el coordinador de piso corta y me dice, no, mano, más rápido, muévase, no piense. Y entonces dije, ¿y dónde está el arte? Es decir, la televisión es un medio de producción. Es un medio chévere, o sea, a nosotros nos tocó una televisión distinta a la televisión del resto de Latinoamérica. Mientras que, por ejemplo, en México fue algo más lírico, fue algo más de novela, fue algo del tipo de novela que conocemos hoy en día. A nosotros nos tocaron los clásicos. Es decir, Shakespeare y, bueno, en fin. Teníamos otra visual de lo que era la televisión. Y así crecí yo. Sí, yo crecí viviendo pues esas estrellas que teníamos nosotros, a doña Teresa Gutiérrez, a Delfina Guido, a toda la vieja guardia que escuchaba uno de esos vozarrones que tenían. Además que estas personas venían de hacer radio también, de hacer teatro, el famoso radioteatro, ¿no? Exacto, entonces el personaje estaba creado desde otro punto de vista. Sí. La voz, para mí, y lo que he descubierto, en el sonido está el 70% de la historia. El sonido y la imagen no es que sea uno el 50 al 50. La imagen es una película, el sonido es otra película, y esas dos películas conforman una sola unidad. Deben encajar perfectamente. Exacto. Si no, pues entonces la producción también se puede malograr. Exacto. Bueno, vayamos a otra parte, La Pola, que fue otra de las producciones donde tú pudiste participar como actor. Fue una muy buena experiencia. Galeano, ¿sí? El chismoso del cuento. Que eras el chismoso del cuento. ¿Ese papel se adaptó bien? ¿Te pudiste sentir a gusto haciéndole personificación de este...? Ese fue un personaje que fui descubriendo a medida que fue pasando. Porque yo llegué a la producción, todavía no tenía muy claro. Sabía que era uno de los soldados, que era del regimiento de Iglesias, y que iba a hacer ahí unas triquiñuelas. Y los libretos iban saliendo a medida que la novela ya se iba produciendo. Y al final este tipo es Galeano es el que hace que capturen a la Pola y que la fusilen. Entonces fue cómico porque uno se imagina primero un hombre elegante, pomposo, bien puesto, y resulta que es un gañán metido, tráfuga, sí, doble. Chisgarabiz. Era Exacto. muy chisgarabiz ese personaje. Exacto. Pero fue una buena experiencia porque allí pudiste compartir escenario con Kepa Muchastegui, por ejemplo, ¿no? Con Julián Arango. Con Julián. ¿Con quién más? Con Carolina Ramírez. Con Carolina y con Gustavo Angarita Jr., que fue mi jefe. Él hacía de Baraya, que fue el primero que me le metí. Y mi jefe real era Carlos Hurtado, que era Iglesias, que era el que me enviaba a hacer todas las averiguaciones del asunto. Sí. De ir a atrapar a los hermanos Almeida, y ahí es donde aparece, donde se dan cuenta que es esta mujer, la Pola, Policarpa Salabarrieta, la que está metiéndose en las casas de las familias prestantes y divinamente de la ciudad, para averiguarse todo lo que sucedía y cómo llevar a la independencia de esta patria. El acontecer político y de la época, que fue fascinante. Y es una muy buena forma de recrear la historia de nuestro país. Sí, es una estructura interesante porque ellos se toman el hecho histórico, sí, luego lo transforman en una novela y terminan con un hecho histórico. Y una cosa que me parecía maravillosa, la dirección de arte. Uno entraba a los sets, inmediatamente se transportaba, porque era muy cositera, el asunto era muy delicado, no era la cosa ahí puesta, sino estaba muy bien recreada la atmósfera de las locaciones. Que además se grabaron en unas poblaciones
particulares de Colombia. En Villa de Leyva, por ejemplo. En Villa ¿no? de Leyva, en Barichara. En Barichara también. En Facatativá tuvimos varias. Sí. Fueron unas locaciones como Estuve allí de observador extra en la época que lo estaban haciendo en Villa de Leyva. Bueno, Los Malos Días. Tú comentabas hace un momento sobre la película Los Malos Días. Los Malos Días, Que sí. fue además un largometraje que se proyectó muy bien en otras ciudades del mundo. Y fue muy bien recibida. Aquí viene una pregunta, ¿en qué se puede diferenciar? Y tú lo comentabas hace un momento, hay una diferencia, por supuesto, pero ¿cuál es la diferencia entre hacer cine y hacer televisión desde la actuación? El tempo, bueno, ¿cómo digo yo? El tempo y el tiempo, ¿no? El tiempo es como una canción dura 4 minutos, pero el tempo es como uno vive la canción. Entonces, hay una misma canción y la bailo con alguien que no me gusta y se me hace eterna, pero si la bailo con alguien que me gusta, se va a pasar rapidísimo. Se pasa rapidísimo, Claro. no quiere que dure más. Y es la misma canción, es el mismo tiempo, pero se vive con diferente tempo. Entonces el cine permite disfrutar el personaje. El cine le permite a uno pensar, hay miradas, hay acciones. Si tú lees un libreto de cine, el texto es poco realmente. Parlamentos cortos. Los parlamentos o las acotaciones son cortas. Hay uno, por ejemplo, bueno, yo estudié con un señor que se llama Felipe Aljure y uno de los obsequios de él para nosotros, a sus estudiantes al comienzo, fue el guión de La Universal. Entonces, pues claro, yo estuve en el rodaje de La Universal y yo me lo devoré porque quería ver qué fue lo que yo vi allá estando de extra en La Universal y qué salió, que quedó impreso en el celuloide. Y entonces había muchas cosas, por ejemplo, hay una, yo no me acuerdo qué secuencia es, pero son 3 renglones y en pantalla son como 4 minutos. Ahí está. Porque está el plano, está el movimiento, la acción, la mirada, la respiración, que lo va metiendo a uno. A mí me gusta pensar en el cine de sala, ir a la sala de cine como un psiquismo colectivo, porque todos llegamos y apagamos los celulares y nos concentramos en una historia y no todos creemos que Superman vuela. Sí, uno se involucra por eso la magia de la pantalla grande, ¿no? Exacto, y uno de niño, yo me acuerdo que cuando íbamos de cine a cine con mi papá y mis hermanos y salíamos a jugar a lo que veíamos en la pantalla. Mientras que en la televisión no pasa eso. La televisión es reiterativa, la televisión va más rápido. Si uno le da la espalda, la televisión está siempre blu, hablando, porque si hay un bache, ellos lo llaman bache, uno lo llama pensamiento o lo llama tempo, pero ellos lo llaman bache. Si hay bache, no sirve, porque tiene que ir muy rápido. ¿Qué es lo que sucede? Que uno en el cine está concentrado en la pantalla. En la imagen, en el sonido, en la acción. Exacto. Mientras que en la televisión, estamos en la casa, entonces suena el teléfono, se va a regar la leche en la cocina, golpean los testigos de Jehová en la puerta, y entonces toca atender todo eso, y la idea es que el escritor de televisión no debe permitir que el televidente pierda el hilo de la historia, porque cambia el canal. O sea, si pierdo el hilo de la historia, pues nada, me aburre y cambio y miro que en el otro canal. Y es algo que la televisión no se puede permitir, que te cambien el canal, pero por la pauta publicitaria. Claro, todo eso. Pero desde el punto de vista actoral, desde la misma situación que vive el actor, pues ya lo has dicho, son los tempos que manejan para que las producciones tengan esa diferencia, ese ritmo y esa referencia misma. O es para pantalla pequeña, pantalla chica, o sea, la TV, o pantalla grande. Carlos Eduardo Fonseca, un actor que se pasea con versatilidad en la pantalla chica, como también en la pantalla grande del cine. Hoy, pues el tema es el manejo de las herramientas que nos brindan las tecnologías, y para ello estamos con nuestro invitado especial, Carlos Eduardo Fonseca Correa. Y ahí vamos llegando al tema que nos compete el día de hoy, porque Carlos Eduardo también es realizador audiovisual, como lo dije en su presentación, y de igual forma ha sido director de varios espacios de televisión, por ejemplo el de Juventud al 100%, que fue una muy buena experiencia, ¿no? Que buscaba alcanzar este programa en televisión. Pues Juventud era un experimento de el padre Hernán, pero sacerdote salesiano. No yo, no, padre... el padre Hernán ya en paz descansa. Un sacerdote salesiano, y lo que pasa con los salesianos es que ellos impulsan mucho los deportes y el arte. Sí, yo estudié con salesianos. ¿También? Sí, señor. ¿En cuál? En el Colegio Salesiano Maldonado Calvo. Yo en el salesiano Juan del Rizo. Hágame el favor. Y sí, el deporte era parte fundamental. Sí. Hacer fútbol, o hacer básquetbol, o voleibol, me acuerdo tanto. Banquitas. ¡Ay, la gimnasia! Y la gimnasia olímpica, los aros alemanes, sí señor.
y que era otro que se llama Gimnasia Olimpia. Allá en el colegio había de todo. Una maravilla. Ujú. Y entonces eso era lo que hacía el padre Hernán. Entonces el padre Hernán, que era rector de un colegio que se llama el Colegio Bolívar en Soacha, montó emisora, montó programa de televisión, él tenía una visión, ¿no? Ujú. Y alquilaba una hora semanal en la parabólica de Soacha, en TIN, no sé si todavía funciona, pero TIN en ese momento era como el canal local de Soacha, y hacían un programa de media hora, entonces repartían media hora y media hora, un miércoles y un sábado. Sí. Pero entonces el sábado estaba enfrentado con los Simpson, entonces pues Simpson mataba cualquier otra cosa. Y lo hacían, bueno, los muchachos del colegio de 11. En ese momento llego yo allá y pues pedí el permiso de transformar algunas cosas porque yo venía de estudiar con Aljure y ya en ese momento estaba en la Nacional y yo quería hacer una cosa que se llamaba docudrama porque empataba bien, porque el docudrama facilita mucho la labor social, porque es dramatizar sobre problemas que existen realmente, por eso es docudrama, documentales dramatizados. Y ya había hecho uno que se llamaba Pepe Remalas, que lo pueden encontrar en YouTube. Y el programa, o lo que hicimos, lo que hice fue yo tomar alumnos de sexto y de octavo y comenzar a improvisar, a hacer trabajos de improvisación, de laboratorio, ¿sí? Sobre cosas que les pasaba a ellos. Entonces hablamos del aborto, hablamos del respeto, hablamos de todo lo que le pasa a uno de chino que está descubriendo el mundo. Sí. Y con base en eso, entonces creamos un grupo de chicos que jugaban a hacer radio. ¿Sí? Entonces la cosa del radio era el dramatizado, era como un 10º grado chiquito. Ujú. Un 10º grado era un programa que veíamos de pequeñitos, Sí. nosotros los mayores de 30. Con- Los con- mayores con- de 40. Con la musicalización de Ana y Jaime. De Ana y Jaime. Ajá. De 10º grado, que se conseguía así también, Sí, ¿no? también. 10º grado en Sí. YouTube lo pueden ver. Y ese era digamos, la anécdota para arrancar. Y las entrevistas eran reales. Sí. Entonces nos íbamos, por ejemplo, a la Feria del Libro, nos íbamos a la Feria del Automóvil, yo me acuerdo que hicimos una entrevista muy bonita que fue con un grupo de muchachos con síndrome de Down, de un señor que hace Hapkido y el otro uno es Hapkido y el otro no es Kung Fu, es algo parecido. Bueno, es una de las artes marciales y él les da ese entrenamiento. Entonces eso les ayuda como a manejar esa otra forma que tienen ellos de relacionarse con el mundo. Porque hay gente que piensa que el Down es una persona que no piensa y eso es mentira. Exactamente. Sí, lo que pasa es que ellos tienen un problema psicomotriz, pero mentalmente Son repilos. son muy pilos. Sí, señor. Y ahí estuvo también Pepe Remalas, como tú lo acabas de comentar, y Ujú. Bogotaneando. Y Bogotaneando, bueno, Bogotaneando fue otro experimento, que ese es más reciente. Bogotaneando, un día me llama una amiga que tiene un hijo, y entonces el hijo está en 9º, y entonces la profesora de español les coloca una tarea de hacer un cortometraje, ¿sí? Y a mí me hablan de hacer cámara y ahí estás. yo me voy en superproducción. Entonces ellos llegaron con una idea que era contar una historia donde se vieran paisajes de Bogotá. Entonces la idea de ellos es el mito urbano ese de la muchacha que enamora a los tipos, pero realmente ya está muerta y les da la vuelta por el cementerio y cosas de esas. Ujú. Nos cogimos de esa anécdota y nos fuimos por el centro. Hicimos una historia muy bonita que la pueden ver también en YouTube, que se llama Bogotaneando o La Chaqueta, que fue una tarea de colegio de ellos que terminó también en festival de cortometrajes y en donde se ha podido la hemos metido. Como sucedió también con la reciente producción de Conciencia, en donde tú estás participando también, y llega a Smart Films, ¿no? Conciencia El evento. exacto, Conciencia lanzan el Smart Film y habíamos hecho un intento un año anterior, Sí. pero pues no, o sea, no cuajó la idea porque todo fue muy rápido. Pero fue una muy buena experiencia. Y luego al año entrante, entonces de nuevo se viene el Smart Film, que fue el año pasado. Ya sé. Entonces dijimos, bueno, este año vamos a hacer algo más cortico. Ya exageré de lo cortico porque ya nos fuimos de 5 minutos. O sea, el año anterior nos pasamos de los 5 minutos. El año pasado con Conciencia la hicimos de 60 segundos. Quedó más como una campaña social
Sí, Casi un film minuto. Es un film minuto, exacto. Rodamos en 2 días con un celular. El sonido se hizo en la postproducción y nada, lo enviamos a ver qué pasaba. Y finalmente pues queda en la selección oficial del evento de Yesenia Valencia como realizador. Entonces me invitaron al evento de los seminarios que se hacía, que los acredita la Universidad Externado de Colombia. Y allá me encontré con mucha gente. Entonces me encontré con un jarro trompetero con el que estuvimos hablando, una señora que se me da el nombre, pero ella es la productora de una película argentina que fue ganadora del premio Oscar, que se llama El secreto de sus ojos. Y otra gente que vino de Argentina, y como cuadrándonos la cabeza de cómo hace 100 años era tan complicado rodar. Y hoy en día podemos rodar con un celular. Es decir, hay una película que se llama Two Scopes de Robert Rodríguez, ¿no? Entonces nos muestran, es un cortometraje, Two Scopes, la encuentran también en YouTube. Y pues historia de Robert Rodríguez, ¿no? De extraterrestres y de peleas y de armas y una cosa. Y al final de ver la película nos dicen, esto se rodó con un BlackBerry. Y tú la ves y es perfecta. Sí. Es decir, uno jamás va a pensar que fue rodada con un celular. No, sí tiene toda la producción del mundo, ¿no? Claro, las luces, el sonido, la grúa. La cámara es el smartphone, el BlackBerry. Exacto, la cámara es un BlackBerry. Pero alrededor de eso está toda la parte técnica, indudablemente. Eso no cambia. Es que una conclusión a la que se llega es que la técnica puede cambiar de acuerdo a cómo va evolucionando la tecnología, pero los hechos físicos no. Entonces la luz siempre va a ser la luz, el sonido siempre va a ser el sonido. El encuadre siempre va a ser el encuadre. El encuadre es la visual, exacto, la visual de la persona que quiere contar la historia, ¿no? Porque generalmente nosotros vemos una historia, o nos narran las historias a través de un punto de vista que es el punto de vista del director. Por ejemplo, Pepe Sánchez, yo me acuerdo de una de las cositas que aprendí a don Pepe era: la cámara es un chismoso, la cámara es un boyerista. Entonces tú lo que tienes que hacer es que lo que sucede al frente sea real. Deja que los actores hagan. Y ahí está la magia. Y claro, uno comienza a probar y comienza a hacer cosas y no los pone a actuar y resulta que la actuación, uno cuando se imagina la cosa es una cosa, pero cuando está en boca del actor es otra cosa. Totalmente. Y hay una interrelación entre la parte actoral y la parte de producción técnica. Debe haber una comunión en todo ello. El propósito es eso. Yo creo que las condiciones ideales son esas. Difícilmente se logra, digamos, en la televisión difícilmente se logra por las carreras. El tiempo. Por la inmediatez en que tiene que hacerse. A los estudiantes que he tenido en algunos talleres que he dictado, les digo siempre, su mejor amigo tiene que ser el de sonido, su mejor amigo tiene que ser el de la cámara, su mejor amigo tiene que ser el de arte, porque el de arte es el que lo caracteriza, la cámara es el que le pone el plano. ¿Usted cómo va a entrar a actuar si usted no le pregunta al camarógrafo con qué cámara voy y en qué plano estoy? Sí, cámara 1, cámara 2. Estoy a primer plano, estoy en plano medio. ¿Cómo debo actuarle a la cámara de acuerdo al plano en el que estoy? Exacto. Así venimos conversando con Carlos Eduardo sobre todos estos aspectos de su vida profesional, y esto es para presentarlo formalmente ante ustedes, nuestros oyentes, y para que tengan un concepto amplio del por qué hoy hablamos de ser un youtuber. La información hoy se visualiza a través de los smartphones, las tablets, el computador. Carlos Eduardo Fonseca, actor, realizador audiovisual, ha venido para hablarnos sobre lo que significa ser un youtuber, ya que él mismo asesora, coordina contenidos para canales en YouTube. ¿Qué es ser un youtuber? Es youtuber porque la plataforma se llama youtuber. Si YouTube se acaba en algún momento, podría llamarse de otra forma. De otra forma, sí, digamos, está la otra plataforma Vimeo, que es más específica para artistas y como para cine, material más seleccionado. Sí. Digamos que este mundo virtual, sí, Steve Jobs fue el que lo pensó. Y ahora vemos lo que pasó. Porque en eso que tú dices, mucha gente utiliza su creatividad para generar contenidos, ¿no? Y llegar a un público, y ese público lo vuelve viral. Es decir, hay que saber llegar a ese público. Aunque no hay una fórmula precisa, sí es necesario tener unos tipsitos que nos ayuden a encontrar esa fórmula del éxito. Exacto. En lo que hacemos. ¿Cómo hacerlo? Prima el sonido por encima de la imagen. Uno puede tener una imagen borrosa o movida, pero si tiene buen sonido, la gente lo ve. Lo capta. O sea, el sonido es la clave. El sonido es la clave, el principal es el sonido. Porque sin eso, lo que acabas de decir, o pierde uno interés o gana interés el video. El video.
O sea, entonces prima el sonido sobre la imagen. Diferente, por ejemplo, al cine, donde la imagen es la reina. Prima el sonido. Los contenidos en principio deben ser cortos. Digo en principio porque hay contenidos largos. Digamos, yo veo tutoriales mucho de producción, de sonido, de color, de fotografía. Y a veces veo tutoriales de 20 minutos. Y nada, yo los veo. Pero me pasan algo de otro tema y si me aguanta 20 segundos y no fue interesante, lo cambié. Sí. ¿Sí? Entonces primero hay que, lo que decías, cautivar el público. Saber hacia qué parte de la población quiero orientarme. Si es joven, si es adulta, porque contenidos hay para todo. Ahora... De hecho, todas las actividades de la vida pueden ser un contenido. Exacto. Y escoger una de ellas. Y escoger una de ellas, como digamos, como el reality que planteaba The Truman Show con Jim Carrey. Sí, sí, sí. Sí. Y donde la gente veía y le seguía la vida, la cotidianidad de este personaje hasta que él se revela y se sale de esa Matrix en donde lo tenían. La gente o los youtubers, digamos como Villalobos, como Yuya, como gente que, digamos, Germán, el chileno, si ustedes ven, o si vamos a ver los primeros videos que ellos hicieron, que era con la cámara del computador, ellos no sabrían mucho de edición. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Tomaban y cortaban, pegaban y estuvo, y lo mandaban. ¿Cuál fue el éxito de ellos? La autenticidad. Yuya le hablaba a niñas de 12, 13 años. ¿Y qué es lo que sucede con las niñas de 12, 13 años hoy en día? Que están en el colegio, los papás trabajan, llegan a la tarde y están solas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ven. Y entonces encuentran un personaje que les habla con su lenguaje, que les da ritmo, que las entretiene, que les enseña cosas de belleza, les enseña a hacer galletas, les enseña a vestirse, no sé, a hacer cosas que son de ellas. Sí, con el lenguaje propio de ellas. Con el lenguaje propio de ellas. Entonces, se enganchan. Exactamente. Otro aspecto importante también es el denominado product placement. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, todos copiamos. El ser humano copia mucho. De ahí el éxito de la televisión. Entonces los personajes tienen un modismo y todos terminan utilizando el dicho que utiliza el actor, el personaje en tal película, o ponerse las zapatillas que salió en la película, o el cinturón que salió en la película, o el peinado que sí. Ese es el product placement. Es colocar de moda o colocar dentro del universo de la historia elementos comerciales que ayuden a posesionarlo dentro de la sociedad. En el cine y todo eso han estado involucradas con este sistema que es importante también para que lo tengan en cuenta los youtubers. Claro, porque si uno le dice al señor de la pizzería, como digo, oiga hermano, mire, si yo lo meto a usted en el video, entonces usted me ayuda, entonces, bueno, no me pague, pero deme pizza toda la semana. Por ejemplo. Sí. Y digamos, hicimos una película, la primera donde estuve yo como asistente de dirección, que se llamó Las aventuras de Beto y Roberto, que era de un amigo mío, Oscar Botía. Él se graduaba y entonces era la película de grado. Y este man se consiguió plata, entonces me acuerdo del jabón El Tigre, que eso es por allá de Villavicencio. Y el man se fue estabillado y le convenció al man de que iba a hacer la película y nada, qué tata. Y el man le dio una plata porque salía dentro de las imágenes de la película. Claro, por supuesto. ¿Cómo ser un youtuber y triunfar en el intento? El tema que nos ocupa hoy en Tritonos. Estamos emocionados aquí con Carlos hablando extra micrófono. Como hemos dicho, pues presentar a Carlos Eduardo Fonseca nos permite saber qué tenemos en él, o mejor, qué nos puede ofrecer él, siendo un magnífico asesor. Y si pensamos ser en un youtuber y triunfar en el intento. ¿Y esto para qué? Pues precisamente porque Carlos va a dirigir un seminario dirigido hacia quienes estén haciendo la tarea de youtubers o quieran hacerlo. ¿Cuál es el objeto de este evento? Ayudarle a la gente a aterrizar sus ideas. Y a veces uno tiene ideas pero no sabe cómo desarrollarlas. YouTube o las plataformas digitales son una democratización. Antiguamente la televisión era para unos pocos. Digamos, aquí el cine, por ejemplo en Colombia hasta hace un tiempo, se hacía una película cada 3, cada 4 años, ¿no? Y era solo una élite la que podía hacerla, por todas las condiciones, porque se necesitaba plata, por toda la cosa. Con el Smart Film ahora vemos que cualquiera puede tomar su teléfono y tener una buena idea y desarrollar. O sea, no es solo tener la buena idea, sino desarrollar. Sí, yo me imagino que los docentes y que, bueno, los teatreros también lo tenemos y hay muchas agremiaciones que quieren ver sus propios contenidos. Entonces la idea es generar un espacio donde todos podamos aprender a manejar o hacer un sonido, a manejar la cámara del celular, a bajar una aplicación que nos sirva para editar historias cortas, sean sketch, sean tutoriales, sean las cosas que a mí me funcionan. Hay una muchacha, por ejemplo, que ella tiene un problema de salud
bastante grave y se ha visto en las últimas. Entonces ella quiere hacer videos dando su testimonio, ¿sí? Su testimonio de vida y cómo ha luchado en contra de lo que le ha pasado. Y me imagino que hay mucha gente que estará en torno a ella también. Entonces ahí tiene su público. Ese es entonces el objeto del seminario, llegar a estas personas, darles unos parámetros, de una información. Exacto. Que va a complementar lo que ellos ya saben. Exacto. La idea es que por la mañana tú llegas, de pronto no tendrás ni siquiera la idea. Vamos a tener un espacio para generar ideas, un focus group, ¿sí? Y luego cada uno va a tomar su idea y va a comenzar a desarrollarla desde el sonido, desde la imagen, desde el diseño de la imagen, de cómo trato el color, de cómo trato el sonido, de cómo puedo contar. Manejo de contenidos. Exacto. Y al final de la tarde la idea es que cada uno se vaya ya con su primer video de youtuber hecho. Perfecto. ¿Cuándo se va a realizar esto? El primer seminario lo vamos a hacer el 5 de mayo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces también los vamos a paladear porque va a haber refrigerio en la mañana, refrigerio tarde, va a haber almuerzo. ¿Sí? El cupo máximo es de 15 personas. Cupo limitado. 15 personas. 15 personas máximo. Ahí me encuentran en Instagram, en Facebook, en todas esas cosas. Sí, porque es que esto es una herramienta que ya la tecnología y que el avance de la humanidad nos ha traído hasta acá. ¿Sí? Y en adelante la comunicación va a ser a través del internet. Cómo ser youtuber y triunfar en el internet. Entonces, inscribirnos todos porque además el cupo es limitado, recuerden. Carlos Eduardo, han sido minutos muy enriquecedores. Muy ha sido una charla bastante agradable y el tiempo corre precipitadamente. Entonces, asistamos a este seminario para saber más sobre esta forma de comunicar. Minutos agradables, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el seminario. Estuvieron con ustedes Cabo Acosta Guerrero en la producción y Hernán Acero Suárez en la conducción de este programa.